Bueno, bienvenido a una clase más de Plat.online. Bien, como esta asignatura es una historia de la filosofía, lo que vamos a hacer hoy pues es relatar en esa narración que son los hechos de la historia de la filosofía, qué sucedió desde Descartes, que es el último autor del que hemos ido trabajando algunos textos, hasta el próximo que es Nietzsche. De manera que vamos a trabajar una serie de diapositivas que voy a ir explicando para que entendamos cómo ha sido ese proceso. ¿De acuerdo? Espero que el sonido esté bien y que me podáis escuchar perfectamente. Pues vamos a ello. Vale. Empezamos hablando un poco pues de la filosofía en la Edad Moderna. Eh, Esta filosofía constituye el comienzo pues, de una nueva conciencia eh, con respecto a la Edad Media, y ello teniendo en cuenta básicamente tres aspectos. En primer lugar, pues lo que se llama el humanismo renacentista, que ahí lo represento con ese cuadro donde aparece Petrarca, aparecen algunos edificios de la ciudad de Florencia, ¿no? Petrarca fue un gran humanista italiano y el humanismo supuso una vuelta a la antigüedad clásica para encontrar un ideal del ser humano, porque este humanismo que se da en el Renacimiento, especialmente en Italia, en los siglos, a partir del siglo XV y también el siglo XVI, pues supone la ruptura con el teocentrismo medieval, con la idea de que Dios es lo más importante y está en el centro del mundo. Y ahora pues hay una exaltación de la figura del ser humano, el pensamiento se enfoca en el ser humano y como decía, pues el modelo se encuentra en los textos de la cultura griega y latina, ¿no? De manera que hay un gran proceso de traducción de textos clásicos, pues para encontrar ese nuevo modelo de humanismo que aparece en el Renacimiento. Y la palabra renacimiento también tiene que ver con ese renacer de la cultura que tras el largo túnel que supuso la Edad Media para Occidente, pues de nuevo pues alcanza un esplendor y busca pues modelos, referentes en ese esplendor de la antigüedad clásica. Bueno, en segundo lugar, pues la razón se hace ya autónoma de la fe, porque ya vivimos en un mundo más secularizado, donde no hace falta que la razón coincida ya con las verdades o los dogmas de fe o los dogmas teológicos, de manera que la razón alcanza su autonomía, o por lo menos está en la lucha para alcanzar esa autonomía. Sin ningún tipo de imposición por parte de la fe revelada, ¿no? De manera que, y esto lleva pues al desarrollo de un nuevo método científico, que es el método de la nueva física. Ahí vemos un retrato de Galileo Galilei observando los cielos con el telescopio, pues que tanto hizo progresar a la ciencia moderna, ¿no? En el centro también podéis ver pues el hombre de Vitruvio, que está enmarcado en una serie de figuras geométricas y que tiene que ver con esa centralidad que ahora en el humanismo se le da al ser humano. ¿Eh? Muy bien, pues esto es lo que ocurre en esta época moderna, en este cambio de ciclo que se da en el inicio de la modernidad. Bueno, en estos momentos pues también aparece un nuevo orden social y económico que está representado por una nueva clase social que es la burguesía, que es una clase que se ha hecho rica pues gracias a su trabajo, que aparece en los burgos, en las ciudades que se van creando, por eso se llama burguesía, y aparecen también las primeras formas de capitalismo, un capitalismo comercial, que sobre todo se da en los países en Holanda, en Flandes. Ahí tenéis una pintura muy representativa de un pintor flamenco, creo que se llama el cambista, ¿no? De todas las profesiones que estaban asociadas pues, a ese capitalismo comercial y financiero que va a aparecer en Flandes y en los Países Bajos, ¿no? Bueno, eh, por otra parte, el Estado-Nación, pues la legitimidad del soberano, del rey,
pues irá evolucionando, ya no va a ser solamente, se va a basar en el origen divino de ese rey, es decir, que ha sido Dios el que ha puesto el poder del rey, sino que ahora pues se va a echar mano o a recurrir a las teorías modernas del contrato social. Es decir, el rey o el soberano está ahí y cumple su función porque es resultado de un contrato entre los ciudadanos y el monarca, ¿no? Bueno, y esto que estamos hablando también se va a relacionar con la pérdida del poder de la Iglesia de Roma y con la ruptura de la unidad cristiana. Por tanto, el Papa, el obispo de Roma, cada vez va a tener menos poder porque va a aparecer con la reforma de Lutero, pues el nacimiento de una serie de iglesias protestantes que rompan con la Iglesia romana. Ahí veis en esta imagen, en este cuadro, pues el enfrentamiento que tiene Martín Lutero, este monje agustino, pues con toda la jerarquía de la Iglesia, con los cardenales y con obispos, ¿no? Cuando, digamos, quiere tomar su propio camino en el tema de la fe. Bueno, esto también va a permitir que los reyes acrecienten su poder, porque ahora no solamente van a tener el poder político, sino también el poder religioso. Por ejemplo, en Inglaterra, Enrique VIII no solamente va a ser el jefe de Estado de Inglaterra, sino también el líder religioso del anglicanismo. De manera que ahora los reyes van a tener un poder que antes no tenían frente al poder de la Iglesia de Roma, ¿no? Y de esta manera se va a consolidar aún más el Estado-nación, ¿no? Gracias al poder religioso de los soberanos. Continuamos. Bueno, en todo este contexto que estamos viendo de grandes cambios que se dan en la modernidad, pues en el terreno, el panorama filosófico, aparecen dos nuevas corrientes de la filosofía, que además tienen que ver con las novedades que aporta el nuevo método científico. Y estas dos corrientes son el racionalismo y el empirismo, que se van a desarrollar a partir del barroco, del siglo XVII, y también la época de la Ilustración, que es el XVIII. Bueno, aquí lo importante es que para alcanzar, digamos, un modelo o un método riguroso de la filosofía, pues van a tomar como modelo y como referencia algunos aspectos del método científico. Por ejemplo, ese método científico, si recordamos, se basaba en un lenguaje matemático y en la formulación de una serie de hipótesis que debían de comprobarse con los hechos, con la experiencia, y según que los filósofos se basaran en un aspecto o en otro del método, pues se iba a dar lugar a estas dos corrientes. En el caso del racionalismo, y tenemos ahí la fotografía, el retrato de algunos de sus representantes, pues que no solamente funda Descartes en Francia, sino también tendremos que saber que desarrolla Spinoza, que lo tenéis ahí a la derecha, en el extremo derecho, lo desarrolla en Holanda, y también Leibniz, que aparece en el centro, pues lo va a desarrollar en Alemania. Pues bien, el racionalismo se va a apoyar fundamentalmente dentro del método científico en las matemáticas, porque para ellos es la matemática la que garantiza la certeza del conocimiento. Como su mismo nombre indica, el racionalismo dice que todo el conocimiento tiene su origen o proviene de la razón, que está dotada de ideas innatas, que tenemos desde que nacemos, ¿no? Y los racionalistas, digamos, pensaron que gracias al uso de un método axiomático deductivo que tanto éxito tuvo la matemática, pues también podían fundamentar la metafísica para dar cuenta y para dar explicación pues, de esas tres grandes sustancias o realidades de las que ya hablaba Descartes: Dios, el mundo y el alma. Y ellos pensaban que así podía ser. Por tanto, la matemática es muy importante en el racionalismo. Ahí os presento una pizarra llena de símbolos matemáticos, de estudios geométricos, que eran pues los que los racionalistas pensaban que también iba a dar un gran rigor a la propia filosofía. Bueno, frente al racionalismo aparece la otra corriente, que es el empirismo. El empirismo que se da en Inglaterra, que se da en las Islas Británicas y que está representado por John Locke, aunque también, como veis ahí en la imagen, por Hume, por David Hume. David Hume, que por cierto era escocés. Bueno,
Aquí dentro del método lo que el empirismo le va a dar más importancia es al experimento, no tanto al lenguaje matemático, sino el recurso al experimento que tanta importancia tuvo en las ciencias físicas y las ciencias químicas. Ahí os presento la imagen de Lavoisier, que era un famoso químico francés, en su laboratorio, ¿no? De manera que el experimento en laboratorio, que es una experiencia diseñada por el propio científico, será fundamental para el desarrollo de la física moderna. Y el empirismo pues piensa que esto también sería posible de aplicar a la filosofía. El empirismo, como su mismo nombre indica, dice y mantiene que el conocimiento no procede de la razón, sino de la experiencia. Experiencia que en latín se dice empiria y de ahí el nombre empirismo. De manera que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no solamente es el origen, sino que también es el límite al que puede llegar el conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que más allá de lo que sea experimentable, pues no podemos conocer nada más. Es decir, si algo no es experimentable, no puede ser científicamente conocido. Y esto tiene una consecuencia, trajo una consecuencia para la filosofía, y es que la metafísica es imposible y se convierte en pura ficción. Porque si no tenemos experiencia de Dios, una experiencia compartible que todos podamos compartir, si no tenemos una experiencia de qué es el alma o del mundo, porque es algo que nos desborda, inagotable, pues evidentemente pues tampoco puede haber un conocimiento riguroso de todas esas realidades metafísicas. De manera que se reducen a puras ficciones y el empirismo acaba en una postura escéptica, incrédula, ¿no? Este escepticismo es sobre todo defendido por este segundo empirista que tenéis ahí la imagen, que es David Hume, ¿vale? Bueno, y así es como se desarrolla esta otra corriente. Y ya nos encontramos con una figura importante, que va a ser importante porque también va a marcar el siglo de las luces, la ilustración, va a ser muy importante también porque Kant nos anima a salir de la minoría de edad y buscar la verdad por nosotros mismos. Y en esta época, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, pues Kant va a intentar conciliar estas dos corrientes que antes hemos visto, el empirismo por un lado y el racionalismo por otro. Y ello lo hace también para justificar el conocimiento y el conocimiento científico, especialmente el que desarrolla la física de Newton. Ahí tenéis abajo una imagen y a la derecha una imagen de Newton, en su laboratorio también, pues explicando un poco todo, los astros, la refracción de la luz, las mareas, todo lo que Newton pues, desarrolló en su física. Este va a ser el modelo, digamos, del conocimiento para Kant, cuya imagen tenéis ahí, ¿no? Con esa forma de vestir y ese peinado típico de la época. Bueno, pues Kant, como digo, va a intentar conciliar racionalismo y empirismo. Y por un lado, le va a dar la razón a los racionalistas en el sentido de que él dice que nuestra mente posee elementos que son anteriores a la experiencia. Antes de tener experiencia tenemos una serie de elementos en nuestra mente, que él llama por eso, como son anteriores, elementos a priori. Pero esos elementos a priori no serían ideas innatas, no serían contenidos, solamente serían formas, y formas de conocimiento que pone la razón, pero que por sí mismas serían recipientes vacíos. Necesitan ser llenados con algo. ¿Y con qué tienen que ser llenados? Pues con una serie de contenidos que nos llegan o nos vienen de la experiencia, que serían las sensaciones, y que como vienen después de la experiencia, pues Kant llama elementos a posteriori. Y en este sentido, Kant nos diría que tienen razón los empiristas. La experiencia también es muy importante. De manera que va a ser tan importante la razón, porque pone las formas de conocer, como la experiencia, que pone los contenidos. ¿Qué sería entonces el conocimiento? El conocimiento científico, pues sería una síntesis de ambas cosas. Para que haya conocimiento, tiene que haber unas formas en nuestra mente y unos contenidos con que puedan llenarse esas formas y que tengan su referencia en la experiencia. Bueno, pues la conclusión de todo esto para Kant es que igual que para los empiristas, el conocimiento no podría ir más allá de la experiencia.
Porque si esas formas a priori que tenemos en la mente están vacías, pues no podrían ser válidas. Solamente podrían ser válidas si se pueden aplicar sobre un contenido que viene o que está tomado de la experiencia. Entonces la conclusión en su crítica de la razón pura es que efectivamente él también dice que es imposible un conocimiento metafísico sobre las ideas de Dios, del mundo y del alma. ¿Por qué? Porque ninguna de esas ideas, como hemos visto, se correspondería con un contenido empírico. Tendrían un valor regulativo, tendrían un valor como ideas, serían conceptos, pero conceptos vacíos que no tienen un referente, no tienen un correlato en nuestra experiencia. Por lo tanto, la metafísica tampoco sería posible, llegando así pues a la misma conclusión. Muy bien. Bueno, y pues a partir de Kant, digamos que el centro, el foco de la filosofía deja de ser Inglaterra y Francia, y el referente ahora en Europa pues va a ser Alemania, que va a alcanzar un protagonismo filosófico. Por eso pongo ahí la bandera de Alemania. Bueno, recordad que Alemania todavía no existía, hasta muy tarde, no, hasta muy entrado el siglo XIX, no va a aparecer Alemania como nación. Hasta entonces se hablaba de Prusia, ¿no? Bueno, y el pensador más importante que tenemos que explicar a continuación es este que tenéis aquí, que es Hegel. En él ya no quedan rastros de ningún pensamiento ilustrado que como vimos, encarnaba a Kant, sino que Hegel va a estar más influido por el romanticismo, por el movimiento romántico que va a tener un gran desarrollo en el siglo XIX. Y esto se ve en la aspiración mística al infinito o lo absoluto que Hegel va a buscar en la historia, va a buscar la realización de la razón absoluta, pues se va a dar para él en la historia. Es el primer filósofo que va a analizar con categorías filosóficas el desarrollo de la propia historia. Y esto es importante, esta novedad. Bueno, pues para él la historia es el ámbito donde en cada época y en cada personaje de la historia se va a encarnar una razón infinita que va pasando por diferentes momentos y que trasciende pues la propia racionalidad de los individuos. Y ahí, en esa historia, donde va a alcanzar su plena realización, su plenitud, el espíritu absoluto. Por eso decíamos que es un pensamiento muy romántico porque habla por primera vez de una razón infinita, un espíritu absoluto. Pero este desarrollo histórico para él va a seguir un proceso dialéctico donde se produzca la oposición entre algo que se afirma, que sería la tesis, y algo que se niega, que sería la antítesis. De ahí va a surgir una contradicción que finalmente termina conciliándose o termina superándose en un tercer momento que llamamos la síntesis. Y así, mediante este proceso, se va desarrollando la historia. Por ejemplo, si estamos hablando de la historia de la filosofía, podríamos decir, para poner un ejemplo de lo que venimos explicando, que la tesis sería el racionalismo, la antítesis que niega el racionalismo sería el empirismo, y la síntesis, por ejemplo, es la que desarrolla Kant. También la historia de la filosofía funciona también con este proceso dialéctico, tesis, antítesis y síntesis. Este proceso se puede aplicar a todo, ¿no? A todas las contradicciones. Por ejemplo, Hegel ve contradicción entre lo finito y lo infinito, es decir, entre el hombre finito y el Dios infinito, entre la libertad del ser humano y la necesidad de la naturaleza, o entre las leyes de la naturaleza y la libertad que hay en la moralidad, ¿no? Por tanto, continuamente hay oposiciones que tienen que ir resolviéndose y superándose. Así es como funciona la historia. Por tanto, la historia es el concepto básico para comprender una realidad que se va desarrollando de forma dinámica, no una realidad estática, ¿no? Como hasta ahora lo había entendido la filosofía, ¿no? Y la dialéctica, por tanto, va a ser el nuevo método del conocimiento, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de esta dialéctica, pues concretamente con la filosofía del espíritu de Hegel, cómo se desarrolla en diferentes manifestaciones. Vamos a ver cómo se aplica, por tanto, al espíritu. La tesis, hemos dicho que era una idea inicial que se afirmaba, ¿no? Era un punto de partida donde se afirma algo. En este caso, Hegel afirma el espíritu subjetivo. ¿Qué sería el espíritu subjetivo para Hegel? Pues es el individuo
que es libre frente a la naturaleza porque la ha vencido con su trabajo y la ha superado, con su inteligencia, ¿no? Esa sería la tesis. Frente a ese espíritu objetivo, la antítesis, que es la idea contraria que se opone a la tesis negando sus fundamentos, pues él lo llama espíritu objetivo. El espíritu objetivo es cuando se ha realizado la libertad del individuo a través de una serie de instituciones objetivas, ¿no? Que puede ser la familia, la sociedad, el Estado, etcétera, ¿no? Por tanto, esa sería la tesis que se opone, el espíritu objetivo se opondría al subjetivo. La síntesis, recordar que era la superación de esa contradicción que hemos visto entre tesis y antítesis para llevar la comprensión a un nuevo nivel y superarla en una síntesis. En este caso, la síntesis la llama Hegel el espíritu absoluto porque es el momento en el que el espíritu se reencuentra consigo mismo en la cultura de cada pueblo, que puede ser el arte, la religión, la filosofía, etc., ¿no? Bueno, fijaros que cada uno de estos momentos, a su vez, también tendrían su propia tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Es decir, que dentro del espíritu subjetivo, la tesis sería la conciencia, la antítesis sería la autoconciencia y la síntesis sería una razón que es autoconciencia de comprenderse como toda la realidad. De la misma manera, el espíritu objetivo tendría su tesis, que sería el derecho, las leyes externas, la antítesis sería la moralidad, los valores interiores del individuo, y la síntesis la eticidad, es decir, cómo la ley y la moral se sintetizan pues, en las instituciones, familia, sociedad civil o Estado. Y de la misma forma, como veis, el espíritu absoluto tendría su propia tesis, el arte, que es la intuición sensible del espíritu absoluto, la religión es la representación abstracta de ese espíritu y la filosofía es cuando se conceptualiza lo absoluto, ¿no? Y que sería la síntesis del arte y la religión. Vale, pues esta es la manera que tiene Hegel de explicar la historia y de explicar las manifestaciones del espíritu. ¿Veis? Así es como él desarrolla su filosofía, de esta manera en tres momentos, ¿no? Tripartita. Bueno, vale, pues lo que hemos visto en Hegel es que su finalidad era encontrar una racionalidad universal, ¿no? Que diera sentido global a la humanidad para marcarle un destino, pero sin reducir la libertad del individuo, pero que le sirviera al individuo de luz o de guía, ¿no? Lo que pasa es que al final esta filosofía de Hegel en el terreno político pues acabó siendo bastante dogmática y conservadora y se acabó justificando pues el Estado prusiano, el gobierno que gobernaba el terreno que hoy llamamos Alemania, ¿no? Se convirtió, digamos, en lo que podríamos llamarse un filósofo orgánico u oficial del Estado. Por eso fue muy criticado por pensadores posteriores, especialmente por la izquierda hegeliana y en especial por este autor que tenemos ahí en esta fotografía, que es Karl Marx. Karl Marx, que no llegó a ser alumno de Hegel, aunque coincidieron en la historia, ¿no? Pero sí que estudió a fondo su sistema filosófico, adoptando una postura crítica igual que toda la izquierda hegeliana, junto con otros autores como Feuerbach, ¿no? Se lee así, Feuerbach, aunque se escribe Feuerbach. Bueno, pues que esta izquierda hegeliana hace una interpretación materialista de Hegel, no le convence Hegel y hace una crítica radical a la religión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta izquierda hegeliana y concretamente Karl Marx? Pues darle la vuelta a Hegel, ponerlo boca abajo, tal como vemos ahí en esa ilustración donde ha colgado Marx un cuadro de Hegel boca abajo, ¿no? Está poniéndolo hacia abajo. ¿Por qué? Porque no le convence pues esta manera que tiene de entender la historia, ¿no? Porque también a Marx le interesaba mucho la interpretación de la historia, pero no le gustaba y era muy reacio a esta visión idealista de la historia que tiene Hegel, para quien el sujeto histórico es la razón o es el espíritu. En cambio, él no, propone un materialismo histórico. Y aquí subrayamos la palabra materialismo. Él sigue asumiendo el método dialéctico y por eso se queda con Hegel, pero lo pone boca abajo. ¿Por qué? Porque este método dialéctico lo aplica a la historia, pero donde ahora el factor básico va a ser la actividad económica. Por eso se habla de un materialismo histórico, porque se basa
en los datos materiales de la economía, ¿no? Y el progreso histórico entonces va a surgir de las contradicciones sociales, de la lucha entre unas clases y otras, donde una clase va a ser la tesis, la otra la antítesis, y la contraposición va a dar lugar a una nueva síntesis que va a ir cambiando las formas de la sociedad y va a ir haciendo evolucionar la historia, pero precisamente por el trabajo y por la transformación de la naturaleza que tiene que ver con la economía, ¿no? Por tanto, son los procesos económicos y no el espíritu lo que va a hacer que la historia vaya evolucionando y vaya cambiando según Marx. Bueno, porque Marx fue testigo y él denuncia las pésimas condiciones laborales que tenían los obreros en su época. Ahí tenéis pues una fotografía de cómo era el interior de esos grandes centros fabriles o industriales, ¿no? Donde había horarios ilimitados, despidos que no se justificaban, contrataciones irregulares, la explotación de niños, como veis ahí, la explotación infantil que utilizaban a niños en esos trabajos, mal pagados, salarios de miseria, donde no había ningún tipo, evidentemente, de cobertura social, y un largo etcétera, es decir, muchos problemas que Marx denunció en esta primera forma de capitalismo, ¿no? Y el resultado de esta situación tan discriminatoria y tan injusta pues, fue el empobrecimiento de muchos trabajadores, de una gran masa de campesinos que, sin tierra, que habían abandonado sus pueblos y se habían aglomerado en las grandes ciudades, que tenían fábricas, grandes ciudades industriales, pues para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? E integrarse en esta nueva clase social que estaba surgiendo y que fue muy tan importante para el marxismo, que es el proletariado, ¿no? Que son los obreros, que tienen que mantener una prole, ¿no? Y por eso de ahí el nombre de proletariado. Bueno, ¿y cómo es la economía para Marx? Bueno, pues se basa básicamente en la idea de un modo de producción. Y hay una serie de conceptos que tenemos que explicar. Lo vamos a explicar primero el recuadro que está enmarcado en rojo. Vamos a ir explicando, voy a usar el puntero, ¿vale? Vamos a ir explicando pues todos estos elementos de los modos de producción. En primer lugar, para que haya una economía tiene que haber unas fuerzas productivas, tiene que haber unas materias primas, unos trabajadores, que es la fuerza de trabajo, y unos medios de producción, que serían las herramientas, las fábricas, pues toda la tecnología que hay en ese momento. Bueno, eso se corresponde con unas relaciones de producción, porque a la hora de producir no producimos solos, sino que producimos en estructuras sociales, entablamos relaciones sociales con otros trabajadores, y esas relaciones sociales pueden ser de doble tipo. Por eso pongo una interrogante. Podrían ser de cooperación, pero lo más normal es que sean de explotación, donde una clase social explote a la otra. Entonces, digamos, entablamos relaciones a la hora de trabajar, que normalmente son de explotación, de sometimiento y no tanto de cooperación. Vale, el conjunto de estas fuerzas productivas en relación con las relaciones sociales que se dan es lo que se llama la infraestructura económica. De manera que lo que va cambiando en la historia es esta infraestructura económica que tiene que ver con esas fuerzas productivas y con esa tecnología y con las relaciones que se entablan entre las personas para sacar adelante la economía. Sobre esa base económica, que es la infraestructura, pues se van creando estados, es decir, se van creando leyes, estados políticos, una superestructura jurídico-política, que la llama Marx, y sobre esa superestructura, según sean las estructuras políticas, pues se va a crear ciertas ideologías, es decir, cada sociedad va a crear su propia cultura, su arte, sus formas de religión, su filosofía, que de alguna manera van a justificar esa estructura jurídico-política e incluso pues la infraestructura económica, ¿no? Y así es como funciona la economía. Bueno, esos modos de producción pueden ser de diferentes tipos porque se han dado de diferentes tipos a lo largo de la historia, ¿no? Y Marx los clasifica por orden histórico. El primero sería el modo de producción primitivo que se da en la sociedad tribal, donde hay un comunismo primitivo, una propiedad colectiva de las tierras, ¿no? Todo es de todos, y las relaciones son de cooperación. Era, digamos, una situación ideal, ¿no?
Después hay otro tipo de modo de producción que no se da en Europa, se da en los países orientales, donde hay un gobierno centralizado y un control privado de los recursos hidráulicos del agua, tan importante para la agricultura. Y estos gobiernos va a haber una explotación de los funcionarios que tengan el control de esos recursos sobre la comunidad de la aldea, ¿no? Esto pues se va a dar en toda Asia, ¿no? Eh, Mesopotamia también, en Egipto y en los países asiáticos. Posteriormente vendrá en la antigüedad de Grecia, Roma, un modo de producción esclavista, donde hay una propiedad privada no solamente de los medios de producción, es decir, de todo lo que se necesita para producir, de las herramientas, sino también de los propios trabajadores, de las fuerzas de trabajo. De manera que hay una situación de esclavitud. Unas personas son propiedad de otras, ¿no? Y hay una explotación, evidentemente las relaciones sociales son de explotación del amo sobre el esclavo. Ya en la Edad Media aparecerá un modo de producción feudal, donde sigue habiendo propiedad privada de los medios de producción y ya no habría esclavitud y solamente habría un sometimiento en parte de los trabajadores hacia la clase superior. Habrá una explotación también, por tanto, unas relaciones de explotación del señor, del guerrero que protege a los campesinos sobre los siervos, que son los que tienen que elaborar y cultivar su tierra para que dé frutos, ¿no? Esta es una economía, como vemos, basada sobre todo en la agricultura, ¿no? Y en tecnologías agrícolas. La sociedad capitalista, que se va a dar desde la época moderna, tardía, pues va a seguir habiendo una propiedad privada de los medios de producción, pero ya el trabajador es completamente libre, aunque esté sometido, aunque dependa de un trabajo asalariado. Se trata ya de una sociedad industrial, ya va a cambiar la tecnología, va a ser una tecnología industrial. Pensamos en la máquina de vapor y todo lo que fue los diferentes elementos y materias primas que permitieron el desarrollo del capitalismo. Y aquí va a seguir habiendo una explotación del capitalista, que es el propietario de la fábrica, de los medios de producción, sobre los proletarios obreros. Y finalmente, para Marx, lo ideal es alcanzar una sociedad sin clases, donde se vuelva a ese comunismo primitivo y las relaciones entre los seres humanos sean unas relaciones de cooperación. Bueno, y ya para terminar esta clase, tenemos que decir que la reacción contra el idealismo de Hegel, esa reacción antiidealista, también se va a dar en otros autores que van a tener un talante bastante romántico, como van a ser pues el alemán Arthur Schopenhauer y el danés Søren Kierkegaard, se pronuncia así, Kierkegaard. Bueno, a los dos le une una reacción, un rechazo de la metafísica dogmática y demasiado general y abstracta que elabora Hegel, ¿no? Porque ellos piensan de otro modo, ¿no? Y aunque cada uno tome su camino, pero el interés que tienen en común es el mismo, que es centrarse en el modo de ser y de existir, pues de la persona individual y concreta, del ser humano concreto e individual, y no del todo el género humano, toda la humanidad, pues tal como planteaba Hegel o incluso el propio Marx, ¿no? De manera que hay una vuelta al individuo, ¿no? Que va a influir, como luego veremos, en el propio Nietzsche. Bueno, son posturas en cierta manera irracionalistas, ¿no? Porque los dos desconfían de la razón a la hora de buscar pues, respuestas a las grandes cuestiones de la filosofía sobre la realidad o sobre el ser humano. De manera que los dos acuden, digamos, a instancias relativamente irracionales. En el caso de Schopenhauer, pues él habla de la voluntad de vivir. La voluntad que tienen los seres de persistir en la vida, de vivir, pues es ciega, a veces absurda, y muchas veces se basa en el deseo y por eso es fuente de todo sufrimiento. Aquí está muy en consonancia con lo que sería el budismo, ¿no? Fue el primero que se interesó por el estudiar el budismo y tiene también una visión muy negativa del deseo que trae sufrimiento, igual que esta sabiduría oriental, ¿no? En el caso de Kierkegaard, él encuentra esa instancia irracional en la fe religiosa. La fe religiosa implica un compromiso absoluto de la persona creyente, que tiene que dar un salto en el vacío,
más allá de la lógica. Y aquí aparece una paradoja, porque la fe religiosa a veces lleva a estar en contra de la moral humana y de la propia lógica y de la moral humanas, ¿no? Sí, de la ética no, pero me faltó poner lógica, de la lógica y de la moral humanas. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham tiene que enfrentarse con el sacrificio de su hijo Isaac, ¿no? Eh, y eso iba en contra de toda lógica y de toda moral, evidentemente. Eh, Abraham representaría el prototipo del hombre creyente que más allá de toda lógica, pues tiene un compromiso incondicional con esa fe en su Dios, ¿no? Aunque luego es el propio Dios, el propio Yahvé, el que le para la mano y le dice que no es necesario llevar a cabo un sacrificio tan grande, ¿no? Él no le pide eso, ¿no? Pero es el prototipo por eso del hombre incondicionalmente creyente que tiene un compromiso incondicional con la fe. Muy bien, y con esto ya acabamos, digamos, la contextualización filosófica de todo lo que sucedió en tantos años, en tantos siglos, para entender la filosofía de Nietzsche, que será lo que veamos en la próxima clase. Y con esto, pues, me despido ya de todos vosotros y hasta la próxima. Así que aquí me tenéis para lo que necesitéis y todas las dudas que tengáis me las hacéis saber a través de mi canal, ¿vale? Bueno, un saludo.